A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, centramos nuestra atención en el año 1889 y la solemne historia de Elisa Grimond. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los eventos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En el invierno de 1889, Dundee, Escocia, era una ciudad definida por la industria. El aire era denso por el humo de las fábricas de yute y el dulce olor de las factorías de mermelada. Era un lugar trabajador y pragmático, muy alejado del terror que había recientemente dominado el distrito de Whitechapel en Londres. Sin embargo, una sombra de ese mismo terror estaba a punto de caer sobre la ciudad. En enero, una nueva pareja llegó desde Londres, buscando una vida tranquila lejos de la metrópolis. Sus nombres eran William y Eliza Burry. Alquilaron un sórdido apartamento subterráneo de 2 habitaciones en el 11 de Princess Street, una residencia que pronto se convertiría en la escena de un crimen tan brutal que perseguiría a Dundee durante generaciones. Para comprender los eventos en el sótano, primero se debe entender a la pareja que vivía allí. William Henry Burry era un hombre del East End de Londres con un historial de inestabilidad financiera y comportamiento errático. Había luchado por mantener un trabajo, habiendo trabajado una vez como vendedor de serrín. Su esposa, nacida como Ellen Elliot, pero conocida como Eliza Grimond, era una mujer con algunos medios, habiendo trabajado anteriormente como gerente de un burdel y poseyendo una pequeña fortuna por la venta de acciones. Su matrimonio, que tuvo lugar en abril de 1888, fue un asunto turbulento y violento desde el principio. William era físicamente abusivo y rápidamente comenzó a gastar el dinero de su esposa con temerario abandono. Eliza, a su vez, era conocida por ser una gran bebedora y sufría de mala salud. Su mudanza a Dundee, lejos de ser un nuevo comienzo, fue un traslado de una relación profundamente tóxica y peligrosa. La vida de los Burry en Dundee fue insular y breve. Se mantenían apartados y lo poco que los vecinos sí observaron fue inquietante. Se escuchaban gritos, discusiones y sonidos de violencia que emanaban del apartamento subterráneo. En la primera semana de febrero, el comportamiento de William Burry se volvió más extraño. Visitó a un comerciante de cuerdas local y compró una gran cantidad de cuerda. También compró una caja de madera grande y resistente a un empacador local, similares a las utilizadas para el envío de mercancías. El 4 de febrero de 1889, los vecinos escucharon una discusión particularmente violenta, seguida de un repentino y escalofriante silencio. En los días que siguieron, no se volvió a ver a Eliza Grimond. A William, sin embargo, se le vio ir y venir, con un comportamiento tranquilo, aunque parecía estar bebiendo mucho. Él le dijo a un vecino que su esposa había ido a visitar a unos amigos en Brady Ferry. Era una mentira. Eliza Grimond nunca saldría viva del sótano. En la noche del 10 de febrero, William Burry entró en la comisaría central de policía de Dundee, en Bell Street. Se acercó al oficial de servicio, el teniente James Parr, con una historia extraña y frenética. Afirmó que su esposa estaba muerta. Dijo que se había despertado una semana antes para encontrar que ella se había suicidado, ahorcándose de un clavo en su apartamento, mientras él estaba dormido en un estupor de ebriedad. Esta sola afirmación fue impactante, pero lo que Burry dijo a continuación elevó la situación al horror. Le dijo al teniente Parr que, en un estado de pánico y miedo a ser culpado por su muerte, había descolgado su cuerpo. Luego, en un frenesí, había tomado un cuchillo y mutilado sus restos, antes de empaquetarlos en la gran caja de madera que había comprado recientemente, con la intención de tirarla en el río Tay. El teniente Parr, aunque impactado por la confesión, escuchó con calma y envió a 2 detectives al 11 de Princess Street para verificar la increíble historia. Mientras los oficiales descendían las oscuras escaleras hacia el apartamento subterráneo, encontraron un escalofriante mensaje garabateado con tiza en la parte trasera de la puerta. Jack Ripper is at the back of this door. Jack Ripper está detrás de esta puerta.
Un mensaje similar fue encontrado en la escalera. Dentro del sombrío apartamento, los detectives encontraron la gran caja de madera que Burry había descrito. Al abrir la tapa, se encontraron con una horrible vista. Apretadamente embalados dentro estaban los restos desmembrados y brutalmente mutilados de una mujer. Fue inmediatamente claro que esto no fue un suicidio. La escena era de una carnicería sin igual, la evidencia de una lucha violenta, manchas de sangre en el suelo y la pura brutalidad de las lesiones de la víctima apuntaban a un crimen de asesinato salvaje y deliberado. El posterior examen médico confirmó las conclusiones de los detectives. Los principales cirujanos de la ciudad determinaron que Eliza Grimond había muerto por estrangulamiento con una ligadura, no por ahorcamiento. La cuerda que William Burry había comprado coincidía perfectamente con los surcos profundos dejados en el cuello de su esposa. Las horribles lesiones abdominales, que guardaban un inquietante parecido con los asesinatos de Whitechapel, habían sido infligidas con un cuchillo después de que ella ya estuviera muerta. El caso contra William Burry era abrumador. Su motivo financiero era claro. Con Eliza muerta, él heredaría lo que quedaba de su dinero. Su elaborada historia de suicidio fue un intento transparente de encubrir su crimen. Frente a pruebas irrefutables, las autoridades acusaron a William Burry de asesinato intencional de su esposa. El juicio de William Burry en el Tribunal Superior de Dundee en marzo de 1889 se convirtió en una sensación. El público estaba cautivado por la pura brutalidad del crimen y sus escalofriantes ecos de los asesinatos de Jack el Destripador, que habían aterrorizado a Londres solo meses antes. La acusación, dirigida por el Procurador General, presentó un caso claro y condenatorio. Retrataron a Burry como un esposo cruel, codicioso y abusivo que había atraído a su esposa a una nueva ciudad para aislarla y asesinarla por su dinero. Presentaron metódicamente la evidencia, la compra de la cuerda y la caja, los hallazgos médicos que desaprobaron el suicidio y las mentiras autoincriminatorias de Burry a la policía. La defensa, dirigida por el abogado William Hay, se enfrentó a una tarea casi imposible. No impugnaron seriamente que Burry había matado a su esposa, sino que basaron todo su caso en una sola alegación, que no era culpable por razón de locura. La pregunta central del juicio se convirtió en el estado mental de William Burry. Su defensa argumentó que era un hombre de mente insana, predispuesto a la locura. Presentaron testigos que testificaron sobre su historial de comportamiento extraño, fuertes dolores de cabeza y ataques de desesperación. Señalaron que había sufrido una grave lesión en la cabeza de niño cuando un caballo lo había pateado. Esto, argumentaron, combinado con una potencial disposición hereditaria a la enfermedad mental, significaba que no era legalmente responsable de sus acciones en la noche del asesinato. La acusación contrarrestó ferozmente esta afirmación. Presentaron a sus propios y estimados expertos médicos que habían examinado a Burry en prisión. Testificaron que si bien podría ser excitable, era astuto, calculador y perfectamente cuerdo. Afirmaron que sus acciones, desde la compra premeditada de la cuerda hasta su elaborado encubrimiento, eran obra de una mente racional, aunque malvada. El juez en su discurso final al jurado dejó pocas dudas en cuanto a su propia opinión, favoreciendo en gran medida el argumento de la acusación sobre la cordura de Burry. El jurado deliberó durante menos de media hora. Su veredicto fue unánime, culpable de asesinato. Al escuchar el veredicto, William Burry, que se había mantenido en calma durante todo el juicio, finalmente se derrumbó. El juez se puso la birreta en negra y lo condenó a muerte por ahorcamiento. El 24 de abril de 1889, William Burry fue ejecutado en la prisión de Dundee, 1. Antes de su muerte, escribió una confesión completa, admitiendo que había estrangulado a su esposa durante una discusión sobre dinero. No ofreció explicación para la posterior mutilación, llevando la verdad completa y horrible de sus motivos a la tumba. La ejecución de William Burry no fue el final de la historia. Una pregunta inquietante permaneció.
una que ha sido debatida por historiadores y criminólogos durante más de un siglo. ¿Fue William Burry también Jack el Destripador? La evidencia circunstancial era tentadora. Vivió en el East End de Londres durante el Otoño del Terror de 1888. Los asesinatos del Destripador cesaron después de que se mudó a Dundee. Las brutales mutilaciones post-mortem infligidas a su esposa eran inquietantemente similares a las encontradas en las víctimas del Destripador. Y lo más convincente estaban los mensajes de tiza que dejó para que la policía los encontrara. Incluso el verdugo público, James Burry, se fue a su propia tumba creyendo que había sido el hombre que había ejecutado a Jack el Destripador. Si bien nunca se ha encontrado una prueba definitiva, la oscura posibilidad persiste. El asesinato de Eliza Grimond se sostiene por sí mismo como un crimen singularmente horrible, un capítulo trágico en la historia de Dundee, y una escalofriante e irresoluta nota a pie de página del mayor misterio de Londres. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna opinión sobre el caso de hoy, les invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de crímenes reales.